Hola queridos hermanos de Gracia Soberana en Santa Cruz, Bolivia. Les saludo con gusto desde México. Mi nombre es Manolo Quintal, soy pastor principal de la Iglesia Bíblica Gracia Sublime, que somos parte de Ministerio Gracia Soberana. Su pastor David y su pastor Jorge del Castillo, tengo el gusto de conocerles en reuniones de Sovereign Grace que se han llevado a cabo en Orlando, Florida. Los he podido ver, conocer de vista, pero en esta última ocasión que estuvimos por allá pude convivir un poquito más, compartir con David, con su esposa, en una reunión que tuvimos allá en la casa donde estaban hospedando. Fue un tiempo precioso, me pude dar cuenta del cariño que David, su esposa, tienen por la obra, tienen por ustedes, y pude percibir eso, y me llena de gozo saber que Dios está levantando una iglesia preciosa ahí en medio de ustedes. Entonces, hermanos, les cuento un poquito nada más acerca de mí. El Señor me alcanzó hace 24 años, en 1996. En ese tiempo yo tenía mi novia, que también ella conoció de Cristo en ese mismo tiempo, y como al medio año de que conocimos a Cristo decidimos casarnos y nos casamos. Estamos felizmente casados desde diciembre del 96. Mi esposa se llama Betty, tenemos 3 hijos, Daniel, Andrés y Nisi, los cuales pues sirven ya en la iglesia. Ya tienen el mayor 21, Andrés tiene 19 y la más pequeña Nisi tiene 15, el mayor se llama Daniel, y todos están sirviendo ahí. Como les decía hace un momento, estoy sirviendo como pastor, y desde hace 10 años, por gracia de Dios, que estoy sirviendo a tiempo completo. Y en 2015 fue que tuve el primer contacto con Ministerios Gracia Soberana. La verdad es que recientemente nos hemos adherido al Ministerio Gracia Soberana, pero en 2015 conocí al pastor Carlos Contreras, que es pastor en Gracia Soberana de Ciudad Juárez, y a partir de allí empecé a ir conociendo a más pastores como Abelardo Muñoz, como Roberto Estupiñán, como Alejandro Anchondo, varios pastores de Ciudad Juárez, y luego empecé a conocer pastores de iglesias de Gracia Soberana en Estados Unidos, pastores y maestros como Jeff Porswell, como Bob Coughlin, como Mark Prater, etcétera. Muchos de ellos ustedes ya los conocen. Entonces fue muy sorprendente ver cómo el Señor nos fue guiando para poder formar parte de la familia de iglesias de Gracia Soberana que tienen una muy buena doctrina, sana enseñanza y un sano liderazgo. Hace apenas un par de semanas fui ordenado como pastor ya por parte del Ministerio de Gracia Soberana, y estamos muy contentos que ya formalmente somos parte también de Ministerios Gracia Soberana, de la cual ustedes también son parte. Somos miembros de la misma familia y nos llena de gozo eso. Hermanos, yo quisiera compartirles brevemente una palabra que pudiera alentarles y animarles ante el tiempo que estamos viviendo. Para muchos, el año 2020, este año, para muchos han dicho que es un año perdido, porque se han perdido proyectos, se han perdido empresas, se han perdido propósitos. Sin embargo, los cristianos sabemos que la Biblia enseña que para la iglesia no hay años perdidos, no hay tal cosa, no hay pérdida. Quizás nuestra agenda se vio afectada, seguramente, pero la agenda de Dios no se vio afectada. La agenda de Dios sigue adelante. Y quiero citarles un texto que está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, donde el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! ¡Qué palabra de exhortación para perseverar,
pero también qué palabra de aliento, donde declara que el trabajo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Pero el aliento de estas palabras, la fortaleza de estas palabras de aliento, vienen de lo que Pablo ha estado hablando antes en todo el capítulo 15. Ese versículo es tan solo el último del capítulo, pero en todos los versículos anteriores Pablo ha estado hablando de la realidad de la resurrección de Cristo. Y Pablo enfatiza tanto la doctrina, la enseñanza, la realidad de la resurrección de Cristo, que Pablo mismo dice que de ello depende la fe cristiana. Dice, por ejemplo, el versículo 14 al 19, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de los hombres los más dignos de lástima. Pero entonces a continuación Pablo declara lo siguiente: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pablo en estos textos está hablando de la importancia suprema que tiene la resurrección de Cristo. Y dice, por cuanto Cristo resucitó, Él vive y vive para dar vida a todos los que han creído en Él. De hecho, Pablo a lo largo de todo el capítulo 15 ha estado dando testimonio está demostrando cómo es que Cristo resucitó de los muertos, y él cita el testimonio de testigos oculares, de personas que vieron al Cristo resucitado, que venció y se levantó de entre los muertos. Dice en el versículo 3 de este capítulo, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo está diciendo que el Antiguo Testamento profetizó la muerte y la resurrección de Cristo, y ahí está dando testimonio, pero luego él se remite al testimonio de testigos oculares. Dice que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún y algunos ya duermen. Y dice, después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y esto es de gran relevancia, porque Pablo está dando testimonio de hombres que vieron a Cristo resucitado, y esto está registrado en la Biblia, en los Evangelios, en el libro de los Hechos, y es una prueba irrefutable de la resurrección de Cristo. De hecho, Pablo en este mismo capítulo nos cuenta cuál es el final de la historia de la raza humana. ¿Cuál es el final de la historia? Porque actualmente, hermanos, ante lo que estamos viviendo con la pandemia, que ha afectado a todo el mundo, ante lo que están viviendo ustedes también en Bolivia, con la situación política que tienen, tengo entendido que en tan solo unos pocos días van a tener elecciones de presidente, y todo este panorama nos hace angustiarnos y pensar, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Te tengo buenas noticias, la Biblia nos cuenta el final de la historia. Y dice ahí mismo, en este mismo capítulo, en el versículo 24 al 26, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Y entonces Pablo nos dice que al final Cristo vence sobre todos sus enemigos, y el último enemigo es la muerte. Y concluye el capítulo con estas palabras: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, por cuanto Cristo vive y por cuanto Él resucitó, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Por cuanto Cristo vive, hermanos, y por cuanto Él nos ha dado vida, podemos mantenernos firmes en la fe en Cristo, constantes y creciendo en la obra, aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de complicaciones económicas, políticas, podemos mantenernos constantes, creciendo en la obra del Señor. Estamos convencidos además de que todo lo que hacemos para el Señor tiene su recompensa y lleva fruto y no es en vano. Y la razón de esto es porque Cristo vive, Cristo resucitó. Por tanto, todo lo que hagamos llevará fruto. Nada de lo que hacemos para el Señor será en vano. Y eso es una gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pudiéramos haber perdido la economía o haber perdido la salud, pudiéramos haber perdido nuestros planes y propósitos, o aún pudiéramos haber perdido seres queridos. Pero recuerda, Cristo vive y en Él tienes vida y en Él puedes seguir adelante. La obra del Señor es imparable, hermanos. Nada ni nadie la puede detener, ni el mundo, ni la crisis, ni el virus, ni las complicaciones económicas o políticas, ni el diablo, ni la muerte. Nada ni nadie puede parar la obra de Dios. El reino de Dios es imparable y la razón es esta, que Cristo vive y reina y Él sostiene a su iglesia. Mi hermano, mi hermana, mis queridos hermanos en Santa Cruz, mi oración al Señor es que Él nos conceda, a ustedes y a nosotros también, mantener nuestro corazón saturado con las verdades de este glorioso evangelio, de manera que podamos mantenernos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor y con la esperanza de la recompensa que tenemos en Él. Y es una esperanza segura. Mis amados hermanos, les mandamos saludos, que Dios les bendiga enormemente y quizá Dios nos conceda que algún día nos conozcamos, ya sea que vengan ustedes acá o nosotros los visitemos. Dios les bendiga a ustedes y a sus pastores. Gracias.